Bueno, bienvenidos todos. Nuestra iglesia está en un momento importantísimo en la historia de esta iglesia. Estamos en el proceso de elegir un equipo de la Biblia, se llama ancianos, que también son obispos y pastores. Hablan del mismo oficio, pero con como tres aspectos de su responsabilidad. Anciano se refiere a su madurez espiritual. Necesitamos líderes que son maduros, son como Cristo mismo en su carácter. Obispo habla de la responsabilidad de administración, que es necesario en una iglesia local. Y pastor habla de su cuidado de las ovejas, de especialmente el alimento que proveen por la palabra de Dios. Estamos hablando de liderazgo. Domingo pasado comenzamos con presentando este concepto. Yo sé que es nuevo para muchos. Un concepto que la iglesia sea guiada, liderada por un equipo de pastores, en vez de solamente un pastor. Vamos a hablar más luego de este procedimiento, pero queremos seguir este domingo con el concepto de quiénes son calificados. ¿Qué estamos buscando en los hombres que Dios quiere para proveer liderazgo para nuestra iglesia? Primero, cuando hablamos de liderazgo, hermanos, tenemos que partir con nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo de lo que es el liderazgo verdadero. Y sea lo que sea, queremos seguir el ejemplo de Él. Y Filipenses capítulo 2 nos ayuda a entender qué tipo de liderazgo tiene Cristo. Él es la cabeza de su iglesia. Y que tenía Jesús cuando estaba en esta tierra, liderando a sus discípulos y formando el fundamento para su iglesia. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es decir, partimos con el concepto que Cristo, aunque Él fue digno de toda la gloria, toda la honra, y estaba sentado sobre su trono en el tercer cielo, en su gloria, su liderazgo le llevó a bajarse y despojarse. Él estaba dispuesto a humillarse para el bien de nosotros. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él bajó mucho de su gloria a ser hombre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Jesús, su liderazgo fue un liderazgo de un siervo.
alguien que puso las necesidades de otros primero. Estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para el beneficio de los demás. Es lo que nuestro Señor hizo. Y ese es el mismo cargo que el Señor ha dado a los hombres como cabezas de sus familias. No es un liderazgo que, como un tirano, es un liderazgo de un siervo. Alguien que pone las necesidades de su esposa y sus hijos antes que a sí mismo. Es liderazgo por servicio. Entonces, el patrón que queremos para nuestra iglesia es tener un equipo de pastores, ancianos, obispos, lo que prefieres. Creo que la palabra pastor es más cariñoso, pero lo que queremos es justamente lo que dice. Hombres que pueden ser ejemplos para los demás. ¿Perfectos? No. No van a ser perfectos. Y sí o sí van a desilusionar a alguien de vez en cuando. Pero el Señor ha provisto una manera de resolver problemas en su cuerpo, en su iglesia. Se llama el perdón, se llama reconciliación, se llama humillarse, se llama soportarse uno a otro. Hay muchas exhortaciones para nosotros para poder resolver problemas. Eso significa que vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos. Pero queremos un liderazgo que pueden ser ejemplos y que pueden tener un corazón para servir, intentando a seguir el ejemplo de Cristo lo más posible. Este significa hacerlo con humildad. Entonces, lo que queremos ver esta mañana son los requisitos que las Escrituras da para una pauta, para ayudarnos en este proceso de elegir hombres para liderar a nuestra iglesia. La primera cosa que se encuentra hay 3 lugares donde vamos a encontrar pautas para los requisitos. Primero de Timoteo, capítulo 3, Tito también, y en Pedro, primero de Pedro, capítulo 5. Pero la primera cosa, necesitamos entender que la motivación de la persona es importante. Lo que dice Timoteo, a partir con el tema de elegir ancianos para la iglesia, él dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, o anciano, o pastor, buena obra desea hacer. Y la verdad es una buena obra. Es un privilegio de servir a nuestro Señor por servir a su iglesia. Todos nosotros tenemos esta oportunidad, pero específicamente los pastores tienen este privilegio de guiar a la iglesia. Entonces es algo que está en su corazón. Estoy seguro que en este proceso quizás la iglesia va a fijarse en un hombre quizás nunca ha pensado en ser pastor. Y es solamente una oportunidad para buscar al Señor y decir, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Eso es lo que tú quieres para mí? Y después de buscar al Señor, si está en su corazón para hacerlo, para servir a su iglesia de esta manera, gloria a Dios. Pero mire lo que dice 1 de Pedro.
pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, pero no por obligación, dice. No queremos hombres que se sienten obligados. Ok, me eligieron, entonces, ok, voy a hacerlo. No, este no es la idea. ¿Okay? Entonces, la motivación es importante y creo que la motivación viene de Dios, del Espíritu Santo. Dios ha puesto, esa es la pregunta, en su corazón este deseo. Otro requisito que tiene que ver con su reputación. Es importante su reputación dentro de la iglesia y, como vamos a ver, fuera de la iglesia. Timoteo y Tito, los dos, utilizan esta palabra irreprochable. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Y Timoteo dice, y designarás ancianos, un grupo, ¿cierto?, en cada ciudad, como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible. Parte con eso. La palabra irreprensible no significa perfecto. No significa que no tiene ninguna falta. Yo no soy un hombre perfecto. Coli te puede contar, ¿ya? confirmar eso. Pero la pregunta acá es, ¿hay algo en la vida de James que le descalifica como pastor? No, por esta razón, él no debe ser pastor. Esa es la idea. La palabra literalmente significa aferrarse a una manija. No hay algo que está en la vida de James que uno puede aferrarse y decir, no, por esta razón no debe ser pastor. Esa es la idea de irreprochable. Entonces, nada que ver con la perfección, un hombre sin debilidades. Pero es la idea de ser un ejemplo, demostrando ser ejemplo del rebaño. Y debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. También importante. Entonces, ¿cómo es este hombre? Y por favor, este mensaje esta mañana no es solamente para algunos hombres que pueden ser considerados para ser pastores. Lo que tenemos acá es realmente lo que Dios desea en cada uno de nosotros, sea hombre, mujer, niño, joven. Él quiere en nosotros este tipo de carácter. Honramos a Dios cuando tenemos un buen testimonio con los de afuera. Porque este afuera es quien el Señor nos ha enviado para ser sus luces y sus testigos. Entonces, sin una buena reputación, ¿cómo podemos cumplir con esta responsabilidad? Su relación matrimonial, creo que es lo principal. Un hombre que no tiene un buen matrimonio no tiene ministerio. Dice, marido de una sola mujer. Y no significa, bueno, yo solamente tengo una. Estoy bien. No, la idea es su devoción es a una mujer. Su fidelidad es a una mujer. Este fue escrito en una cultura donde fue típico que un hombre tenga más de una mujer. Un amante, su esposa, y también ellos visitaron los templos de idolatría y prostitutas. Era también parte de su vida. Pero no.
Estamos hablando de alguien que se goza de un buen matrimonio y se nota que tiene una devoción a su mujer. Su relación con sus hijos también es importante. Me encanta lo que dice 1 de Timoteo 3, 4 y 5, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre, es lógico, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es como un mini iglesia. Y si no está haciendo bien en esta mini iglesia, ¿cómo puede proveer liderazgo para un grupo más grande? Esa es la idea. Pero esta frase, con dignidad, con toda dignidad, yo sé de familias donde los hijos obedecen por temor, que él es un tirano en su casa. Pero con toda dignidad significa que sí hay respeto que los niños tienen por su papá y obedecen a él por respeto, no por temor. Esta frase es importante como parte. Tito dice algo muy interesante. Dice que tenga hijos creyentes. Interesante, ¿no? No acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Entonces, hay una conexión entre hijos que son creyentes o por lo menos no son rebeldes. El tema de ser un creyente es entre el Espíritu Santo y el niño. Pero obviamente estamos hablando de niños o jóvenes que son de edad para poder creer y recibir a Cristo. Y es una indicación que este hombre sabe cómo guiar a su propia familia a Cristo, a sus hijos, guiarlos a Cristo mismo. Dominio propio es importante. Se gobierna bien a su familia, pero también a sí mismo. A sí mismo. Hay una disciplina propia. Dueño de sí mismo. Esa es la palabra en Gálatas capítulo 5 por uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de alguien que es guiado y lleno del Espíritu Santo, que tiene una disciplina, control de su propia persona. Sobrio, habla de su juicio equilibrado, sobriedad mental, disciplinada acá, prudente, un sentido común, uno que puede ver la cosa con una objetividad, no se emociona tanto que no puede tomar buenas decisiones. Conducta decorosa es una conducta ordenada. No hay nada que se nota en su vida que está fuera de control. No dado a la bebida, no significa que no toma, literalmente significa se sienta por mucho tiempo con el vino o con el alcohol, tomando y perdiendo control de su boca, de su comportamiento. Una persona así no es capaz para liderar a otros. No avaricioso o no amante de ganancias deshonestas, cómo maneja la plata, cómo gana su plata,
cómo provee para su familia, pero algunas cosas son cosas del corazón, que es difícil realmente saber, pero de nuevo, estamos hablando de algo irreprochable, es decir, algo que no es obvio. Si hay avaricia, va a salir en su comportamiento. Santo, un dominio propio de sí mismo en cuanto al pecado. Uno que está apartado para servir y agradar a Dios. Podemos llamar a esta persona una persona santa. Su manera de relacionarse con los demás, porque eso es lo que se trata, ser pastor. Se trata de relacionarse con la congregación. Importante que no sea contencioso. Nuestra meta como pastor es mantener la unidad del cuerpo. Siempre hay conflictos, tenemos que meternos y ayudar y no causar conflictos, división, por ser contencioso. Hospitalario o amante de lo bueno habla de la tendencia de la persona de hacer el bien para los demás. Está pensando en los demás. Es obvio, cuando uno va a su casa, él está pensando de mis necesidades. Y no me siento y tengo que hacer todo por mí mismo. Justo, su conducta entre sus hermanos se nota, es correcto según la norma de Dios. Amable, una disposición de ser amable. Un hombre amable es un hombre que reconoce la gracia de Dios en su propia vida y ha luchado con su propio pecado y es honesto con el Señor y con los demás, con sus propias debilidades. Y una persona así tiene una tendencia de dar gracia a los demás y ser amable, no juzgando y culpando a otros por comportamiento que quizás está en su propio corazón. Una disposición de ser amable. Su manera también no obstinado. La arrogancia que uno, no, yo tengo que tener mi manera o ninguna manera. Con un equipo de pastores no funciona. No funciona si todos tienen tal actitud. La humildad del Señor es lo que queremos. No iracundo, no se enoja fácilmente, controla su ira. La misma idea, no pendenciero, una persona peleadora, malhumadora, irritable y descontrolada. En su manera de relacionarse con los demás. Muy importante es su manera de manejar de la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo, este hombre debe ser apto para enseñar. Este significa que tiene conocimiento de la palabra de Dios y una capacidad de comunicarla a los demás, de enseñar. Quizás en un equipo de pastores hay algunos que manejan la palabra más que otros. No necesariamente cada uno enseña la misma manera o al mismo tiempo que los demás.
reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Un pastor debe reconocer cuando hay falsa doctrina. Pablo, vez tras vez, exhorta a los pastores de tener cuidado, que falsa doctrina esté en medio de la congregación. Es lo que dijo a los pastores de Éfeso. Dice que van a tener problemas con falsa doctrina dentro de la iglesia, porque ese es como el enemigo trabaja, el enemigo obra. Entonces, reconociendo falsa doctrina y la capacidad de decir, no es correcto eso, porque la Biblia dice eso. Entonces, refutarlo por lo que dice las Escrituras. Y finalmente, su tiempo en la fe es importante. Pablo dice, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Un hombre recién convertido no ha tenido el tiempo para ver que la vida cristiana es complicada y uno tiene que enfrentar la vida cristiana con humildad, porque uno siempre fracasa. Alguien que tiene de nuevo la madurez espiritual, la idea de un anciano. Eso es lo que las Escrituras nos dan. Irreprochable. Dice que en ninguna de esas áreas este hombre considerado no tiene algo que es obvio para todos, que es una debilidad y le descalifica para ser pastor.